Muy buenas tardes, profesor. Eh, Hoy día le vengo a presentar mi proyecto de literatura. El tema es género épico y sus especies. Participantes soy yo, Rol Povis, Victoria Malca y Bel Mucha. El curso es literatura, profesor es Lenín Vargas Rodríguez, usted. El colegio, Los Emprendedores Private School. Ahora me toca el concepto. El género épico se trata de uno de los primeros géneros que se usaron y se considera que Homero fue el padre del mismo. Este género se caracteriza por ser un texto en verso que narra las hazañas y aventuras de un héroe, que puede ser histórico o mitológico, pero siempre en un entorno bélico. La etimología de épico proviene de la palabra en griegos épicos, palabra que hace referencia a un tipo de narración en verso que relataba las hazañas históricas. Estos hechos estaban protagonizados por un héroe que podía representarse con poderes o con capacidades sobrehumanas. Hacia el siglo VII a.C. es cuando los expertos datan el surgimiento del género épico, ya que fue por aquel entonces cuando apareció el primer texto de este género, Homero. Este género fue evolucionando con el paso de los siglos y en la Edad Media también nos encontramos con una de las mayores obras épicas de toda la historia de la literatura, la Divina Comedia de Dante Alighieri. Ahora, a continuación, les paso con mi compañera Bel Mucha, que nos va a contar las características del género épico. Las características del género épico son hazañas de un héroe. Uno de los elementos más destacados de la épica habla sobre un héroe y las hazañas del héroe. Se trata de una narración que puede ser histórica, por tanto real, o un relato que puede estar inspirado en una mitología o hechos legendarios. El héroe que aparece en las obras épicas siempre está realizado y posee rasgos excepcionales que se encargan del hombre ideal, una persona valiente, con una fuerte ética, con rasgos físicos ejemplares y que es modelo del buen ciudadano. Elementos sobrenaturales. Es otra de las características del género épico más destacado es que esta plaga de elementos sobrenaturales, por ejemplo, la aparición de personas míticas como los dioses, los demonios, los ángeles, etc. La intención moral. Cuando llevamos diciendo, uno de los objetivos de este género literarios es conseguir instruir a la sociedad mediante la enseñanza de virtudes que deben imitar. Narración en verso y lenguaje elevado. En los textos épicos también nos encontramos con otra característica fundamental y es que la narración no está expresada en versos. Esto le confiere en tono elevado y culto. Legado histórico y cultural. Otro de los elementos del género épico más destacados es que hoy en día estos textos nos aportan una información histórica y cultural muy importante. Los poetas griegos dejaron relatos de elementos propios de su tradición, como por ejemplo los mitos y las leyendas. Temática bélica. Normalmente las obras épicas giran en torno a un tema bélico, es decir, las hazañas que se narran se incluyen dentro del desarrollo de una guerra o contienen militar. La presencia religiosa. No debemos olvidar que en los poemas épicos también está muy presente la religión. De hecho, los dioses suelen jugar un papel esencial en el desarrollo de la trama y es final quien determina la acción del personaje principal. Le paso la palabra a mi compañero Povis. La epopeya. Ahora vamos con los tipos de género épico. La epopeya es un relato épico o narrativo, escrito la mayor parte de las veces en verso largo o prosa, que consiste en la narración extensa de acciones trascendentales o dignas de memoria para un pueblo en torno a la figura de un héroe representativo de su gente. Se trata de uno de los subgéneros literarios más antiguos dentro de uno de los géneros literarios también más antiguos de la literatura. En las epopeyas suelen intervenir mucho los dioses y también criaturas extrañas de la naturaleza. Un ejemplo de epopeya muy famosa sería la Odisea de Ulises. Ahora le paso con mi compañera Malca. ¿Qué es el cantar de gesta? El concepto de cantar de gesta se utiliza para nombrar a una clase de texto épico que en la Edad Media se usaba para narrar las aventuras de un héroe. Estas obras permitían la representación y la difusión en los modelos de una cultura o un pueblo. Los cantares de gesta son poemas de gran extensión que tienen a un personaje mitológico o histórico como protagonista. Por lo general, cuentan con una extensión de más de 2000 versos, llegando
a algunos casos hasta los 20.000. En la época medieval, la mayoría de las personas eran analfabetas. Por eso, los cantares de gestas solían ser transmitidos de manera oral por los lugares. Cuando el poema era muy extenso, el lugar dividía la historia y la narraba en más de un día. Algunos cantares de gesta incluso representaban resúmenes de los hechos previos en ciertos fragmentos. De esta forma permitían que los oyentes tuvieran presentes los sucesos que habían sido narrados con anterioridad, o incluso familiarizaban que se incorporaran más personas al recital en cuestión. Gracias a las copias que se hicieron en estos poemas en manuscrito, que luego se convirtieron en obras impresas, los cantares de gestas llegaron a la actualidad. Con respecto a los lugares, debemos recordar que eran quienes divulgaban las obras de forma oral a lo largo del siglo XI y el siglo XII, y lo hacían precisamente por la imposibilidad de leer y escribir antes mencionada de la sociedad en general. La agrupación de los cantares se hacía en tiradas, cuya longitud en versos variaba, ya que establecía una relación entre aquellos que tuviesen la misma asonancia al cabo de cada verso, así como por su significado. Ejemplos de cantares de gestas tenemos el cantar de Mio Cid. El romance es un origen popular y se transmite oralmente para la gente recordada hechos importantes en comunidad. La preferencia por el realismo, un carácter dramático más calmado. Es el uso de ciertas expresiones como las repeticiones, el epíteto y la exclamación. El romance en los primeros se recurría a los paradores para obtener la rima y no poseía una división a través de estrofas. El poema está escrito en versos octosílabos, con rimas asonantes en los versos pares. Es típico de la literatura española. Un romance consiste en grupos de versos de 8 sílabas. Los temas son históricos, legendarios, novélicos, líricos. Algunos servían para publicar las hazañas de la Reconquista de Granada. Son los llamados romances noticieros. La vitalidad del romance español fue enorme, no solo perdura en la tradición popular transmitiendo oralmente hasta la actualidad, sino que inspiró muchas comedias del teatro clásico español del siglo de oro. Y a través de del europeo, la misma existencia del romance nuevo es prueba de ellos. Bueno, profesor, eso es todo por la exposición de hoy. Espero que le haya gustado. Yo y mi grupo hemos venido a exponer. Y eso es todo. Gracias. Y nos vemos en un próximo proyecto, profesor.